Amigos y amigas de Ávila TV, un nuevo espacio dedicado al séptimo arte llega a estas pantallas, Entre Películas. Los análisis más importantes dedicados al cine y a todos nuestros géneros, solamente por acá, por Ávila TV. A mi lado, Ricardo Romero. Mariana Yepes. Así es. Por todas nuestras redes sociales, @Ávila TV suena y @Entre Películas 2022 nos pueden buscar a través de Instagram. Además de nuestro canal de YouTube, Ávila TV. Así es, bueno, vamos a arrancar este espacio dedicado a uno de los géneros más importantes dentro de la industria del séptimo arte, la animación. Yo quisiera arrancar con dos interrogantes. La primera, ¿la animación es un género dirigido específicamente a niños? Digamos que hegemoniza los contenidos dirigidos hacia los niños. Y eso tiene una lógica. El colorido, el movimiento. Los niños tienen, como todo ser, su erótica, su sensualidad, y allí está efectivamente desarrollada. Pero cuando hablamos de contenidos, tenemos que ver los guiones, tenemos que ver qué hay detrás, o sea, cuál es la obra intelectual detrás de toda esa animación. Entonces sí está dirigida a los adultos, porque hay una cantidad de cosas que se están desarrollando dentro de las tramas que los niños no entienden. Los niños pueden reaccionar de alguna manera favorable a la lúdica del movimiento, a la lúdica de las formas, porque bueno, todo eso está muy bien pensado, y eso es lo que hace que el cine animado tenga de las mayores taquillas que existen y de las mayores comercializaciones y distribuciones. Porque bueno, yo por ejemplo, yo con la niña veo cine animado y yo lo disfruto. Y además me retrae a mi infancia. Entonces el cine animado es para todo público, pero hegemonizado hacia los niños. Ahora, específicamente a la infancia, a los niños, quiero arrancar también con la segunda interrogante. ¿Es Walt Disney el genio de la animación, al menos en la industria cinematográfica? Bueno, definitivamente lo es, distintamente de que uno pudiera tener, yo tengo mis cuestionamientos hacia los enfoques y hacia la visión que tuvo Walt Disney y que se ve proyectada hasta nuestros días. Sus ideas se mantienen. Desde allí se promovió de alguna manera la fuerza que tiene la cultura occidental, cuando vemos los rasgos, cuando vemos quiénes son los personajes, cuando vemos incluso a qué se asocia el villano, a qué se asocia el bueno y el malo. Ahí nosotros podemos ver una visión del mundo, una filosofía, y todo eso está plasmado en cualquiera de esos contenidos, a pesar de que algunos vienen de obras, o la mayoría viene de obras literarias. Estas obras literarias tenían un sentido distinto al que de alguna manera reconfiguró, redimensionó Walt Disney, y notamos que contenidos fuertes dentro de los cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, vemos que se suavizan cosas, se tergiversan escenarios dentro de todo esto, pero además, bueno, los buenos son los que tienen rasgos caucásicos, perfiles griegos, rubios. Sí, es lo que más se veía. Eso quizás cambió un poco en las últimas décadas, porque se dieron cuenta que no porque fueran amplios en los derechos humanos y en la cultura, no, simplemente por un tema de mercado. Empezaron a ver que los latinos ven, que las comunidades afrodescendientes ven cine, que los otros excluidos dentro del canon occidental también consumen. Entonces, bueno, a partir de allí hubo como un cambio, pero es un cambio por intereses, no es un cambio... Pero sigamos tocando el tema de Walt Disney, además. Hablemos del ratón Mickey, el popular Mickey Mouse, además. Bueno, es el gran símbolo de Walt Disney, quizás su mayor emblema, y eso está muy bien pensado. O sea, una estética, una imagen. Sí, las orejas representan unos corazones, representan como, por decirlo de alguna manera, la redondez, que es lo que atrae generalmente en lo visual, lo redondo, no lo cuadrado. Creo
que se mantiene ese mismo espíritu, esa misma intencionalidad. La intencionalidad de Walt Disney, cuando funda en 1923 sus estudios, ha quedado intacta. Y ha quedado intacta de tal manera que penetra, y es uno de los grandes tanques de pensamiento que tiene Hollywood alrededor del mundo. Pero sigamos hablando también del tema de los clásicos. Por ejemplo, hablemos de Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, además. Pero hoy en día, muchísimas plataformas digitales, incluida Netflix, al menos, por ejemplo, en el Libro de la Selva, te colocan una advertencia que dice que es un contenido delicado, pues para ciertas personas. Efectivamente, cuando vemos ya de adultos una película como el Libro de la Selva, un clásico de nuestra infancia, indudablemente, o sea, hablar de los dibujos animados, hablar de películas animadas, es tocar el Libro de la Selva, por ejemplo, pero vemos una agresión, pienso yo, un tema xenofóbico, social, hasta político, con algunos personajes del Libro de la Selva. Por ejemplo, los monos, a la traducción, exactamente, a la traducción del español latino les colocan un acento cubano. Los amuros eran argentinos, Mowgli era Tintán, por ejemplo. Entonces, no, Tintán es Balú. Balú, perdón. Balú, entonces, pero tenemos un tema icónico con el Libro de la Selva, las canciones del Libro de la Selva, los personajes del Libro de la Selva. Entonces, ¿cómo gestionar eso a un niño, además? Bueno, el Libro de la Selva, basado en el libro de Rudyard Kipling, este inglés que estuvo en la India y que en efecto conoció la amplitud de la cultura, en este caso oriental. La película no refleja plenamente el espíritu del libro. Hay una cantidad de cosas que también se dejan como a la interpretación. Yo la tengo como una de mis películas preferidas. Puedo cuestionar algunos puedo cuestionar a algunos de los rasgos y de los elementos que están contenidos, pero vuelvo con el tema de la hegemonía de la cultura occidental reflejada a través de un contenido que no es nada inocente. Eso fue lo que nos impactó. O sea, nos hablan de la inocencia, pero no hay un contenido inocente en Disney ni en ningún animado. Sus contenidos tienen una visión del mundo, una manera reflejan una manera de pensamiento, reflejan un sistema de pensamiento. Y ese sistema de pensamiento va dirigido a que las personas consuman y, digamos, se enfoquen en llevar su vida desde el planteamiento de la globalización liberal. Eso es lo que está planteado allí, por eso hay que ser muy críticos con lo que inclusive nuestros hijos, nuestros hermanitos, primos nuestros estudiantes ven, porque yo no soy partidario de censurar ni de que algo no se vea, de que algo se prohíba, pero sí verlo con pero darle los análisis correspondientes y las críticas además. Efectivamente. Pero sigamos hablando de Walt Disney. O sea, ellos además de plantear un tema de animaciones, pues se han ido también a otras corrientes. Por ejemplo, hablemos también de los live action, Piratas del Caribe, también Avatar, Star Wars, por ejemplo. Yo confieso, yo soy fanática del Capitán Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, las vi todas además. Pero bueno, esa apuesta a hacer otras cosas, pero también dirigida a un público de niños. Pero por ejemplo, ves una película, conectado. Exactamente, pero por ejemplo, ves una película como Piratas del Caribe y tú dices, ajá, efectivamente, bueno, está la imagen del pirata que se ha visto pues también en otros clásicos como Peter Pan, pero ves un tema de adultez también en Piratas del Caribe, pero dirigida a una audiencia de niños, a un público infantil. A un público, en el caso de Piratas del Caribe, pienso que es un público más juvenil, preadolescente. Vemos todo eso, pero eso tiene una conexión con el hecho de el pase de lo que llamamos el cine convencional a la digitalización. Muchas de estas películas están intervenidas digitalmente. Eso comenzó en el año 1982 con Tron, esa película de ciencia ficción que, protagonizada por Jeff Bridges en ese entonces, tiene una intervención computarizada de 15 minutos. Esa es anterior a la primera película totalmente hecha por computadora en 1995, que es nada más y nada menos que Toy Story de Disney y Pixar. Pero antes de hablar de Pixar,
Antes de hablar de Pixar, bueno, pues los invitamos @entrepelículas2022 a través de nuestro Instagram, @Avila TV Suena, mis redes sociales, @Mariana Yepes en Twitter e Instagram. Y @Itacanáufrago. Mira, Mariana, antes inclusive de pasar al tema de Pixar, sería injusto dejar otras productoras de animaciones, como fue el caso de, o como es el caso de Warner y el caso de Hanna-Barbera. Incluso estos grandes cómics que hoy los vemos retratados en películas como el caso de Batman. Bueno, tenemos que recordar al creador de Batman, que es Bob Kane, que hizo aquellos animados como Cool McCool. Incluso podemos hablar de King Features. O sea, hay todo un universo en la animación que también han influenciado esta cultura moderna e incluso la posmoderna. Bueno, cómo olvidar a los Picapiedras o inclusive a los mismos Supersónicos, ¿no? Supersónicos. Y también podemos... Meteoro. Sí, claro, ya ahí va más hacia el anime. Pero, de hecho, han convivido esto, tanto el anime como el cine animado, que si lo podemos decir de una manera, vienen siendo lo mismo, simplemente con creadores y con cierta distancia cultural, pero que también han sido garantes de la posibilidad de que todos tengamos acceso. O sea, ¿quién desde que empezó la televisión no vio estas comiquitas? Sí, no unas vio clásicas además, dentro del plano de la televisión nacional también se veían muchísimo estos clásicos. Pero, por ejemplo, Pixar, sigamos hablando de Pixar. Ratatouille. Bueno, Ratatouille, Toy Story, Sí. Monster Inc. Digamos, Pixar ha sido la gallina de los huevos de oro reciente, tanto así que a pesar de que Lasseter y este otro gran genio es un científico, los dos creadores de Pixar, luego interviene Steve Jobs, interviene con 7.000 para ese entonces, y que sigue siendo una gran fortuna, $7.800 millones, se mete dentro de Pixar, y Pixar no pudo dejar nunca de tener esa dependencia con Disney, y que bueno, pasó a ser ahora propiedad de Disney, porque Disney siempre fue quien distribuyó. También, exactamente, a Marvel, a otros clásicos. Pero hablemos ahora de lo que ha sido el cine de animación en los últimos años, dentro y fuera de la industria. Por ejemplo, Encanto. Bueno, Encanto, que tiene nominada al Oscar, además, 2022. Encanto, que tiene esa conexión con Colombia y con la latinoamericanidad y con la salsa. Igual que Coco. Igual que Coco, efectivamente. Creo que obedece a lo que viene haciendo la industria desde hace unos 30 años, que es abrirse a los mercados. Ellos no lo están haciendo porque son amplios de mente y quieren ahora visibilizar a lo que ellos consideran minorías o a lo que ellos consideran que no es lo ideal dentro de su sistema de pensamiento. Simplemente es un mercado y ellos se abrieron al mercado, y por eso hay contenidos dirigidos a los latinos, contenidos dirigidos a los afrodescendientes, a los asiáticos. Ojo, yo sí digo algo, no dejan de ser buenas películas. Sí, no dejan tienen de buena ser calidad materiales técnica, estupendos, pero... Y algunas tienen contenidos, Exacto, incluso, pudiéramos decir, subversivos. Tú ves Wall-E, es una película que hace una crítica al propio capitalismo. O sea, y por ejemplo, en el caso de Coco, el año en el que sale Coco estaba en su mayor austeridad, el tema migratorio en los Estados Unidos, el tema del muro de Donald Trump. Entonces, no es casualidad que esas películas salgan en esos años, salgan en esas temáticas y ganen también un Oscar, porque todo pertenece pues a un concepto de industria, a un tema Pero es atomizar también, exacto, a las otras culturas, porque vamos al caso del Día de los Muertos y Coco, y vamos al caso de Halloween. La riqueza
que tiene la cultura latina con respecto a la muerte es mucho mayor a la que podemos ver desarrollada en el Halloween. En el Halloween no hay nada. Así es. O sea, y no estoy menospreciando a otras culturas. Simplemente estoy hablando de la profundidad de la conexión espiritual que se tiene a través de la celebración del Día de los Muertos al Halloween. El Halloween no tiene, sino realmente es una característica plenamente como comercial, económica. Yo siento también que Disney tuvo un tiempo de apostar, de ver a dónde podían llegar. Ampliar sus mercados. Exactamente, ampliar sus mercados, porque sí hubo una baja importante de Disney. Tuvimos como 3 años que las películas que salían en el mercado no daban a más, o sea, no podían levantarse. Bueno, de hecho, Pixar estaba controlando ese mercado y Disney vio la posibilidad de comprarla y de exacto. En lo personal yo siento que Disney vuelve a levantar, por ejemplo, con Tierra de Osos. Sí, Disney nunca ha dejado de tener el reinado de este mercado, nunca ha dejado de tenerlo. Tanto así que se apropia de Pixar, logra entonces convertirse en el mayor estudio de Hollywood en toda la historia, a nivel de producciones, a nivel de franquicias, a nivel de sagas. Y eso, imagínate, desde gente como George Lucas, pasando por una cantidad de sus parques temáticos, la cantidad de cosas que facturan atrás. Sí, lo que factura Disney es hasta grosero. Creo que factura más que muchos países del tercer mundo juntos. Y continúa. Eso no se detiene. Esa maquinaria no se detiene. Pero apartémonos un ratico de Disney. Hablemos también de otros animados fuera de Pixar y de Disney. Shrek, por ejemplo. Bueno, es que todos tienen la misma estética. O sea, Shrek no se diferencia. Shrek es una de mis películas a mí favoritas. A mí me encanta. Sobre todo la intervención de Eddie Murphy. A mí me encanta verlo tanto en castellano como... A mí me pasa con Shrek, que es la única película que no puedo ver subtitulada. Me gusta más en español latino. Bueno, a mí me encanta verla porque, bueno, sé quiénes son los actores que están detrás de eso y una caracterización como la de Antonio Banderas con el gato. Con el gato con botas. El famoso gato con botas. Las caras icónicas del gato con botas. Sí, y el mismo Eddie Murphy, o sea, uno se siente, digamos, atraído hacia esa gran actuación, porque el actuar con la voz es una de las cosas más complejas que hay dentro del cine. Vámonos también al mercado de lo que fue, por ejemplo, Nickelodeon en sus tiempos, lo que fueron comiquitas como Hey Arnold, Cat Dog, recuerdo. También había lo que fue también la animación para adultos que se vendió en algún momento también. Y los Animaniacs de Warner. South Park se vendió un tiempo como un animado para niños y es totalmente de adultos. La casa de los dibujos. Igual que los Simpsons. Así es. Los Simpsons no es realmente para niños. O sea, ahí hay incluso hasta una crítica a la sociedad norteamericana que también la vemos reflejada o mayor dimensionada en South Park. Así es. Entonces, pero fíjate, recuerdo siempre a los Animaniacs, que son de alguna manera una relación entre Steven Spielberg y Warner. Los hermanos Warner, a mí me encantan los hermanos Warner. Cartoon Network también, con Dexter, por ejemplo. O sea, han habido cualquier cantidad de revoluciones, si podemos decir así, dentro del tema del cine animado. Ahora, como para ir cerrando un poquito, ¿puede entonces el cine de animación apostar a un cine de adultos también? Lo ha hecho de tal manera que los mismos contenidos, o sea, Coco es una película que la entienden mejor los adultos que los niños. Que los niños, es indudable. Los niños sí se pueden meter dentro de la trama, la emocionalidad los va a atrapar, pero lo que más los atrapa es el colorido, las formas, el movimiento, la música. Entonces, digamos, todo contenido animado está fijado para atraer niños y adultos a las salas de cine o a las plataformas de streaming. Bueno, Ricardo, con este episodio podríamos hacer una segunda, tercera, cuarta y quinta parte, porque creo que uno de los géneros más controversiales siempre será el cine animado. Pero entre películas llega hasta acá. Recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales, @entrepelículas2022 a través de Instagram, @Ávila TV. ¿Suena? Por YouTube, Ávila TV y Mariana Yepes.
Náufrago de Itaca. Será hasta una próxima emisión de Entre Películas, solo por Avila TV.